Hoy vengo a hablar de cómo leer libros ha cambiado mi vida para siempre y si no lo estás haciendo ahora, ¿por qué deberías empezar? Y es que verás, durante los 3 últimos años me he leído más de 50 libros y créeme que mi vida ha cambiado drásticamente. Hoy vengo a hablar de mi experiencia personal leyendo libros, cómo empecé, qué beneficios he sacado y cuáles son los mejores libros que deberías leerte 100%. Y es que si te piensas que te voy a recomendar libros de autoayuda, estás equivocado, porque me he leído a lo mejor más de 30 libros de autoayuda para darme cuenta que son los peores libros que han escrito. Y aunque ciertamente muchos de ellos te puedan llegar a ayudar o a cambiar un poco tu mentalidad, los mejores libros no son ni por asomo ese tipo de libros. La cosa es que yo vengo de un background, para la gente que no sepa mi historia, vengo de un background bastante malo, ¿vale? Yo he sido un niño bastante malcriado, al que le han dado una tablet a los 6 años, al que le han dado un teléfono a los 8 y al que le han dado la Play a los 10 años. Mi nivel de conciencia siempre ha sido bastante bajo. En el colegio, por ejemplo, en toda la ESO, ¿vale? Yo estaba en el sistema francés y ellos te podían dejar pasar de curso incluso si no tenías la media. Y durante los 4 años de la ESO yo nunca he tenido la media, siempre he tenido menos de 10, que era sobre 20, en plan, en el sistema francés es sobre 20, pues yo siempre he tenido entre un 6, un 7 o como mucho un 8, pero nunca he llegado a aprobar un año de la ESO. Imagínate el nivel de conciencia tan bajo que tenía o lo tonto que podía llegar a ser, que no he aprobado nunca en la ESO. De hecho, en mi año, cuando yo me tenía que sacar la ESO, es cuando pasó la pandemia, y en ese momento te regalaban la ESO solo si tenías la media, no hacía falta que hicieras el examen final, solo te hacía falta tener la media en los trimestres y con eso ya te daban la ESO. Pues imagínate que yo era tan tonto en esa época que ni siquiera me saqué la ESO. Y también voy a explicar algo que muy poca gente sabe, incluso de mi entorno, y es que a mí me tuvieron que hacer una prueba de inteligencia porque era tan tonto en clase que literalmente el psicólogo del colegio tuvo que venir a mí personalmente y hacerme una prueba de inteligencia porque a lo mejor pensaban que tenía que ir a clases especiales. Y me acuerdo perfectamente porque el día que fui a hacer esa prueba de inteligencia había dormido fatal, acababa de salir de fiesta, ¿vale? Tenía unos 14 años, acababa de salir de fiesta, había bebido alcohol, comía comida basura, o sea, literalmente estaba en las peores de las fases posibles, y durante toda la ESO incluso estuve pues en esas fases muy malas, en la que dormía mal, tenía el nivel de conciencia muy bajo, salía del colegio y no estudiaba nada, no he tocado un libro en mi vida, cuando salía del colegio me pondría a jugar a la Play y entonces literalmente mi nivel de conciencia ahí era muy bajo, mi inteligencia podía también parecer muy baja. La cosa es que el psicólogo me hizo la prueba de inteligencia y me dijo, a ver, pero si tú no eres tonto, ¿por qué no tienes buenas notas? Y eso era una respuesta que la verdad no sabía, en plan, por qué me encontraba en esa situación, porque en ese momento tenía 14 años y cómo voy a saber yo que todos esos hábitos, que toda esa energía que estaba desprendiendo en esas cosas que no eran importantes, estaban afectando pues a mi inteligencia, y eso hacía que pues literalmente no supiera o no tuviera las bases para llegar a aprobar en mis estudios. Después de haber explicado todo lo malo, te voy a explicar todo lo bueno, porque literalmente en el bachillerato, que es cuando me puse un poco las pilas y empecé a leer, ahí todo cambió drásticamente. En el último año, ¿vale? Cuando yo tuve el bachillerato, literalmente fui el segundo de la clase sacando de las mejores notas en casi todas las materias, y de hecho de todas las otras clases también llegué a tener una media muy grande. A lo mejor yo tuve notas del top 10%. Y aunque parezca coña, todo eso se lo tengo que atribuir a la lectura. Gracias a la lectura, a centrarme un poco, a elevar mi estado de conciencia y a buscar la manera de cambiar quién era, fue que yo conseguí esos resultados, fue que yo conseguí aprobar mi bachillerato, incluso habiendo tenido las peores notas en toda la ESO. Me acuerdo una vez, por ejemplo, también que estaba en tercero o cuarto de la ESO ya y tenía una media de 2 sobre 20 en matemáticas. Bueno, mi padre me quería matar. Literalmente iba a clase, solo ponía el nombre. O sea, era una cosa ridícula. Entonces, como yo estaba en el sistema francés, me cambiaron pues cuando tenía unos de los 14 a los 15, pues pasé al bachillerato, ¿vale? Y ahí es cuando decidí ponerme un poco las pilas, porque si no, literalmente no sabía qué iba a hacer con mi vida, y empecé pues empezando a leer. Pensé que sería una de las maneras más efectivas porque iban a elevar mi estado de conciencia y aumentar mi concentración, lo que haría que a lo mejor en clase pues estuviera un poco más presente y que ya con eso pudiese mejorar un poco mi vida. Y efectivamente mi vida cambió. Te voy a recomendar los mejores libros que literalmente te tienes que leer obligatoriamente y que si te los lees va a cambiar tu vida para siempre. Este fue literalmente el primer libro que me leí. Tenía unos 14-15 años, ¿vale? Y es Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro es muy importante porque es el que lo empezó todo, pero es que literalmente no es solo eso, sino que este libro tiene una antigüedad de más de 2000 años. Y todo lo que sale de este libro en los libros de autoayuda, todo el resto es reciclado de este libro. Así que si tienes que empezar por un lado y no quieres leerte un tostón enorme de 500 páginas, lo mejor que puedes hacer es empezar
empezar por este libro, que es bastante corto y tiene de lo mejor de la filosofía. Y es que la gente últimamente está cometiendo el error de leer libros de autoayuda. Joder, no se me ve muy bien. Y el problema con estos libros de autoayuda es que son reciclados, ¿vale? En plan, literalmente, frases recicladas de los mejores libros de toda la historia. Libros muy antiguos que literalmente valen mucho más la pena leer que los libros de hoy en día. Entonces, si te puedo dar un consejo, y los mejores libros que te podrías leer son los grandes clásicos, y en el vídeo de hoy te voy a explicar unos cuantos clásicos que podrías empezar por leer. Y aparte de eso, algunos libros prácticos que realmente también te pueden ayudar a cambiar quién eres, a elevar tu estado de conciencia y a volverte un poco más inteligente de lo que ya eres gracias a conocimiento específico. Antes de entrar en los libros clásicos, porque muchas veces son bastante más grandes que los corrientes, te voy a recomendar libros prácticos. Y estos libros prácticos, créeme que si te los lees de 1 a 5 veces, puede transformar tu personalidad y puede ayudarte un montón a que consigas grandes cosas en esta vida. El primer libro es Las 48 leyes del poder. Yo me he leído este libro 5 veces, incluso me he leído la versión grande, ¿vale? Que realmente, a no ser que quieras profundizar mucho en los aspectos psicológicos, no te lo recomiendo porque es muy gordo y cuesta bastante de acabar, pero literalmente este libro puede transformar de la manera en la que sociabilizas, perdón, que no sé hablar. Libro 10 de 10, recomendado, te lo tienes que leer al menos una vez en tu vida. Voy a seguir con tostones enormes, pero es que literalmente Robert Greene es uno de los mejores autores actuales. Y entonces sus dos siguientes libros también son la hostia. De hecho, solo me queda uno por leerme, que aún no lo he comprado, ¿vale? Pero uno es Las leyes de la naturaleza humana y El arte de la seducción. Literalmente estos 3 libros combinados, ¿vale? Estos 3 tostones, por mucho que cueste leer, ¿vale? Porque puedes tardarte unos mesillos, una vez que te los has leído, literalmente tienes el conocimiento de toda la naturaleza del ser humano. Aprenderás a persuadir a las personas, a caerles bien, a saber cómo actúan y a que no te jodan, que es muy importante en el mundo actual. Luego, un libro muy importante que deberías leerte también es un libro práctico y es más de psicología, es Deja de ser tú. Cuando yo me leí este libro por primera vez tenía un problema muy grande, y es que tenía unos patrones de pensamientos muy malos que me estaban frenando de conseguir o de ser la máxima versión de mí mismo. Y literalmente con este libro, que es un poco científico, puedes llegar a cambiar quién eres, ¿vale? Deja de ser tú, 100% recomendado, te lo tienes que leer. El extranjero, de Albert Camus. No te puedo decir mucho realmente de estos libros, porque literalmente tienes que interpretarlos a tu manera. Si te interesan te los compras y si no, no. Luego, uno de los mejores autores del mundo, ¿vale? Y ahora te lo voy a enseñar, es Fyodor Dostoyevsky. Me he leído 3 libros de él, ¿vale? Uno de los libros que te voy a recomendar es El jugador. Es un libro que creo, eso sí que te lo puedo contar, un libro que creo porque tenía deudas gracias al vicio, ¿vale? Al juego, y es extraño porque literalmente ha creado un libro pues hablando de este problema, ¿no? No, es una locura, este libro es una locura. Luego, Crimen y castigo, me lo estoy a punto de acabar, ¿vale? Ni siquiera me lo he acabado, pero te puedo hablar que este libro habla maravillas. Literalmente lo mejor de estos libros son los guiones que tiene, ¿vale? Cuando un personaje habla con otro personaje, eso son una locura porque literalmente te mete en la mente del autor, ¿vale? En lo que literalmente quiere expresar. Y cuando hay un buen autor que te está intentando explicar algo, una idea bastante abstracta, y llegas a entenderla o a interpretarla, eso literalmente moldea quién eres. Además de esto, este libro te hace plantearte quién eres, si eres una persona ordinaria o extraordinaria. Literalmente el vídeo anterior he hablado un poco de ello. Te voy a dar una última recomendación, esta es un poco más personal, ¿vale? Es literalmente La insoportable levedad del ser, un libro que me ha encantado, me lo he leído literalmente en 2 días. No te voy a hablar mucho del libro, habla de una pareja, rupturas amorosas. Aunque parezca un poco de gay, te lo juro que este libro vale mucho la pena, sobre todo en el aspecto pues psicológico de la persona. No solo te habla de un lío amoroso, sino te pone en la mente del protagonista, en la mente, en el contexto de las personas en ese momento. Bueno, es una locura de libro. Así que después de haberme leído más de 50 libros, estos son literalmente uno de los mejores. Voy a hacer más vídeos de libros, pero estos literalmente podrían cambiar tu vida para siempre. Y créeme que si yo he llegado a cambiar quién soy después de tener un nivel de conciencia muy bajo durante mucho tiempo, de haber logrado mejorar mi vocabulario, de haber logrado, literalmente tú también eso lo puedes conseguir, solo tienes que empezar a leer este tipo de libros. No te voy a dejar ninguno de estos libros en la descripción, no tienes nada que perder, vas a la librería o te los buscas por Amazon y ahí ya te los compras. Y nada, espero que empieces a leer, y ahora que ya tienes este conocimiento, ponte a trabajar.